Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Tutos Matfis, un canal de matemática y física. Les habla su profesor Félix González. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de la presión. Estaremos viendo tanto el concepto de presión como también vamos a realizar algunos ejercicios relacionados con este tema de presión. Veamos. Tenemos el concepto de presión. Nos dice que la presión es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. La fórmula para calcular la presión sería fuerza dividido entre área o superficie. Muchos libros utilizan el concepto de superficie en vez de área. Entonces, las unidades de medición de la presión podemos observar otro concepto de que es la magnitud de la fuerza perpendicular con la superficie, es decir, que es una fuerza perpendicular a la superficie. Recordamos que esta fuerza podemos llamarla como peso, ya que es perpendicular a la superficie sobre la cual actúa, es decir, que equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Cuando sobre una superficie de área A se aplica una fuerza normal de manera uniforme, esto se refiere a la presión. De acuerdo con el Sistema Internacional de Medida, SI, la unidad principal es el pascal, es decir, que la presión se mide en pascal. Pero tenemos una equivalencia del pascal, nos dice que un pascal equivale a newton sobre metros cuadrados. Unidad de fuerza, unidad de área o superficie. Los elementos que conllevan la fórmula para calcular la presión, tenemos que la P significa presión y su unidad de medida es pascal. La F significa fuerza y su unidad de medida es el newton. La A significa área y su unidad de medida es metros cuadrados. Estamos especificando las unidades del Sistema Internacional de Medidas, porque tenemos otras unidades que corresponden a estas mismas. Por ejemplo, podemos tener centímetros cuadrados, pero según el Sistema Internacional sería metros cuadrados. Tenemos el ejercicio número 1 que nos dice cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newtons que actúa sobre una superficie de 0.040 metros cuadrados. Tenemos los datos que nos están dando la fuerza 120 newton, el área 0.040 metros cuadrados y nos piden calcular la presión. Entonces, la fórmula sería, como vimos anteriormente, que la presión es igual a fuerza sobre área. Acá la solución, sustituyendo los valores, la fuerza 120 newtons y el área 0.040 metros cuadrados, y solamente vamos a dividir 120 entre 0.040. Esto nos da un valor de 3000 pascales. Recuerden que vimos anteriormente que newton sobre metros cuadrados equivale a pascal, a un pascal. El segundo ejercicio nos dice que una persona de 84 kilogramos se para sobre una losa de una casa que tiene por superficie 225 metros cuadrados. ¿Cuál será la presión que esta persona ejerce sobre la losa? Ya tenemos los datos, nos dan la masa, 84 kilogramos, el área, 225 metros cuadrados, y nos piden calcular la presión. Entonces, como sabemos, la fórmula es fuerza sobre área.
El inconveniente que tenemos es que no tenemos la fuerza. Recordamos que una persona está parada sobre una losa. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce sobre la losa sería el peso de esa persona. Pero solamente me está dando la masa de esa persona. Entonces, para ello necesitamos calcular el peso. El peso lo calculamos como peso es igual a masa por gravedad. Ya tenemos la masa y conocemos la gravedad 9.8. Sustituyendo acá los valores, masa 24 kilogramos y la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Al multiplicar 84 por 9.8 tenemos un valor de 823.2 newton. Recordamos que newton equivale a kilogramo por metros sobre segundo cuadrado. Una vez que ya tenemos el peso que me representa la fuerza que ejerce la persona, pues vamos a calcular la presión. Simplemente sustituimos el valor de la fuerza que hemos encontrado, que es 823.2 newton, y el área que nos habían dado, 225 metros cuadrados. Al realizar esta división tenemos que nos da un valor igual a 3.66. Acá yo lo aproximé a 2 decimales. Este sería entonces el resultado. Para el tercer ejercicio tenemos que calcular la magnitud de la fuerza que debe aplicarse sobre un área de 2.1 metros cuadrados para que exista una presión de 2.150 newtons sobre metros cuadrados. Tenemos entonces los datos del ejercicio, nos dan el área 2.1 metros cuadrados y la presión 2.150 newtons sobre metros cuadrados. Entonces la fuerza es lo que nos piden calcular. La fórmula para calcular la fuerza, ya una vez hecho el despeje, sería fuerza igual a presión multiplicado por área. Entonces en la solución, reemplazando los valores, tenemos que la presión 2.150 newtons sobre metros cuadrados y metros cuadrados, 2.1 metro cuadrado, multiplicando estas dos cantidades, pero también tenemos que eliminar las unidades. Como esta está dividiendo, se va a eliminar con esta. Metro cuadrado con metro cuadrado se eliminan porque ambas están, una está multiplicando y la otra está dividiendo. Y nos queda entonces newton, que es la unidad de medida para la fuerza. Ya tenemos entonces que al multiplicar nos da un valor de 4.515 newtons. Por último tenemos este ejercicio, el cual nos dice que la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 56.000 pascales. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 50 centímetros por 75 centímetros? Acá obviamente tenemos que calcular el área. Acá tenemos entonces la presión 56.000 newtons sobre metros cuadrados y tenemos el área que no está definida, solamente nos dan 50 por 75. Como es el área, esto sería que esto va a ser el largo y esto va a ser el ancho, o altura por anchura. Entonces multiplicamos estas dos cantidades, tomando en cuenta también que se multiplican los centímetros para que nos quede también al cuadrado, y nos da un valor de 3.750 centímetros cuadrados. Pero me conviene tener las unidades en metros cuadrados para poder eliminar esta y quedarme entonces el valor de la presión. Entonces debo de convertir esto a metros.
Para convertir centímetros cuadrados a metro, multiplico por su equivalencia. Decimos que un metro equivale a 10.000 centímetros. Entonces, lo que hago es que multiplico 3.000. Esto de antemano se elimina. 6 metros cuadrados con 6 metros cuadrados. Y me va a quedar metros cuadrados. Ya sabemos que la unidad nuestra estaría entonces en metros cuadrados. Entonces, ¿qué digo? Multiplico 3.750 por 1. Eso me daría lo mismo. Ahora la dividimos entre 10.000 y me va a quedar igual a 0.375 metros cuadrados. Este sería entonces el valor del área. Una vez que ya tenemos el valor del área, pues podemos entonces responder la pregunta. Nos piden calcular la fuerza. Entonces, en la fórmula tenemos que la fuerza es igual a la presión por el área. Tenemos la presión y tenemos el área. La solución vamos a reemplazar. Tenemos que la presión es igual a 56.000 newtons sobre metros y el área va a ser igual a 0.375 metros cuadrados. Al igual que ahorita, estos metros por metro se va a eliminar y nos va a quedar la unidad en newton como corresponde. Entonces, a multiplicar 56.000 por 0.375, esto nos da un valor igual a 21.000 newtons. Este sería entonces el resultado de la fuerza para este ejercicio. Vamos ahora a asignar algunos ejercicios para que usted en su casa pueda poner en práctica los conocimientos que ha adquirido. Tenemos acá 4 problemas. Este sería el número 4, donde puse el número de manera correcta. Este sería entonces el ejercicio número 4. 1, 2, 3 y 4 serían los ejercicios que vayamos a analizar. Les invito a que en sus casas puedan realizar los ejercicios y en los comentarios espero ver sus respuestas. Una vez ya ustedes hayan realizado los ejercicios, vamos a socializar las respuestas de sus ejercicios. Les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. Ya somos casi 6.000 suscriptores, así que les invito a suscribirse, darle un like si te ha gustado este video. Nos vemos en el siguiente video.